Buenos días, les damos una vez más la bienvenida a las conferencias magistrales de la Cámara de Comercio. Mi nombre es Fiorella Ruiz y hoy día vamos a hablar un poco más acerca del curso Estadística Básica en Excel para Administradores. Siguiendo con el módulo 1, entramos a la unidad 4, referente a las medidas de posición. Y en especial hoy día vamos a ver la clase cuartil. Bien, ¿a qué le denominamos cuartiles? Cuartiles es como dividir o partir o fraccionar un conjunto de datos en subgrupos, ¿no? O partes iguales, para obtener valores más significativos. Se parecen un poco a las medidas de tendencia central, en especial a la mediana, en su forma de desarrollarse, solo que en el caso de la mediana, simplemente lo que hacíamos era resumir un conjunto de datos en uno solo. Y ese era un dato representativo, y lo mismo hacíamos con la moda y la media aritmética. En el caso de los cuartiles, lo que hace es ya no resumir todo un conjunto de datos en uno solo, sino en varios. Esto en varios datos. Por eso es que se parte en varios grupos o subconjuntos y tenemos diferentes datos representativos, ¿no? Ya no solo uno. Ya tenemos varios datos en los cuales representar todo un conjunto de datos, ¿no? Igual resumimos en ciertos valores, pero ya no solo en uno. Ahora vamos a resumir un conjunto de datos en varios valores. ¿Cuándo utilizamos esto? Utilizamos esto cuando, por ejemplo, la media aritmética no es significativa. Entonces, cuando mi media aritmética no es significativa, ahí se hace la necesidad de usar cuartiles. Y cuando no es significativa. No es significativa cuando, por ejemplo, hay mucha distancia de los datos, de cada uno de los datos respecto a la media aritmética, de la mayoría de los datos respecto a la media aritmética. Por ejemplo, si quiero sacar un promedio de los productos vendidos, ¿no? En los últimos 50 días, y asumimos que son 100 productos, ¿no? Un promedio simple. Pero ¿qué pasa si hay días donde se ha vendido 200 productos o días donde se ha vendido 80, ¿no? Entonces, ese 200 no está representado correctamente con el 100 que ha hallado de promedio. Ese 100 no representa adecuadamente. Entonces, cuando hay mucha distancia entre la media aritmética que hallo y la mayoría de los datos, hay mucha diferencia. Si yo resto, esa diferencia es mucha. Por ejemplo, de 200 a 100, hay 100 puntos de diferencia. Hay mucha diferencia. Cuando esa diferencia es grande de la mayoría de los datos respecto a su media aritmética, entonces no puedo quedarme solo con una media aritmética para representar a todo un conjunto de datos. Necesito hallar más de un valor. Puede ser 4 valores, puede ser 10 valores, dependiendo de la cantidad de datos que yo tenga, ¿no? Eso también va a depender de eso, de la cantidad de datos que yo tenga. Entonces, uno solo ya no es suficiente. Entonces, cuando pasa eso, es cuando hallamos esto, los cuartiles, ¿no? Varios valores que representen un conjunto de datos. Puede ser 4, puede ser 10, 100, dependiendo la cantidad de datos que tengamos, ¿no? En ese caso se utiliza los cuartiles. Entonces, esos son los cuartiles. A los cuartiles también les llaman medidas de posición. ¿Sí? También tiene ese nombre. ¿Qué tipos de cuartiles, deciles y percentiles? ¿Qué tipo de cuartiles tenemos, no? Tenemos los cuartiles, propiamente dicho, deciles y percentiles. Al conjunto de estos tres, en general, le dicen cuartiles, ¿no? Pero tiene sus tipos, que son cuartiles propiamente, deciles y percentiles. Entonces, veamos en qué consiste rápidamente cada uno de ellos. Los cuartiles. Empezamos por los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles es cuando tenemos un conjunto de datos y lo dividimos en 4 partes iguales, como en este tablón acá, ¿no? Esta franja verde. Pongamos que este tablón, que es un tablón verde, y yo quiero dividirlo en 4 partes iguales. Entonces, si lo divido en 4 partes iguales, estoy hablando de cuartiles. ¿Y cuántos cuartiles hay? 3. ¿Por qué hay 3 cuartiles? Miren, supongamos que esto fuera un tablón y yo digo, ¿cuántos cortes tengo que hacerle a este tablón para obtener 4 partes iguales? Me van a decir 3 cortes. 1 aquí, 2 acá y 3 acá.
y voy a tener las 4 partes iguales. Entonces, cada corte representa a un cuartil. Por eso es que solo hablamos de 3 cuartiles. ¿Listo? Ahora, cada parte del cuartil, cada subconjunto, cada parte o cada subconjunto, representa a un 25% del total de datos. ¿Por qué? Si todo mi tablón es el 100%, o todo mi conjunto de datos equivale al 100%, y estoy dividiendo en 4 partes iguales, si yo divido 100 entre 4, me va a dar 25. Entonces, ese es el 25% del cual estamos hablando. Por eso es que cada parte o cada segmento del cuartil equivale, de los cuartiles, equivale a un 25% del total de datos. Ahora, cada cuartil es acumulativo. Es decir, el cuartil 1 solo toma esta primera parte, el 25%. El cuartil 2 toma la primera más la segunda parte, 25 más 25, 50%. Y el cuartil 3 toma las 3 partes, va acumulando, 25 más 25 más 25, 75%. ¿Sí? Eso es lo que hacen los cuartiles. ¿Qué son los deciles? Los deciles lo que hace es dividir a un conjunto de datos en 10 partes iguales, como vemos acá en la imagen. Entonces, este tablón, esta franja celeste que representa un conjunto de datos, está dividiendo en 10 partes iguales. Para dividir en 10 partes iguales, ¿cuántos cortes tendría que hacer? 9. Si quiero dividir toda esta franja en 10 partes iguales, ¿cuántos cortes tendría que hacerle? 9. Entonces hay 9 deciles. ¿Qué porcentaje equivale cada segmento, cada parte o conjunto de los deciles? A un 10%. ¿Por qué? Si todo este 100%, 100 entre 100 partes, 100 entre 10 partes, mejor dicho, 100 entre 10 es 10. Entonces, por eso decimos que cada fragmento, cada parte en la que hemos dividido este conjunto de datos equivale a un 10%. Igual manera, mismo principio que con los cuartiles, también los deciles son acumulativos en cuanto al porcentaje de datos que cubre. El decil 1 representa el 10% de los datos. El decil 2 va a ser el primer segmento más el segundo. 10 más 10, 20. Decil 3, 10 más 10 más 10, 30%. Y así sucesivamente. Es acumulativo. Percentiles. ¿Qué pasa con los percentiles? Los percentiles más bien dividen a un conjunto de datos en 100 partes iguales, ¿no? En grupos mucho más pequeños. Como lo vemos aquí en la imagen, en esa recta se ha dividido en 100 partes iguales. Cada fragmento, cada partecita en la que se ha dividido los percentiles va a representar a un 1% de los datos. ¿Por qué un 1%? Si todo equivale a 100 y lo dividimos entre las 100 partes, 100 entre 100 es 1. Por eso cada fragmento del percentil equivale a un 1%. De igual manera, con la misma lógica de los cuartiles y los deciles, los percentiles también son acumulativos. El percentil 1 equivale al 1%, percentil 2 al 2%, percentil 10 al 10%, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo hallamos los cuartiles? Si bien es cierto, existen un par de fórmulas para hallar cuartiles con datos no agrupados, pero mayormente por la cantidad de información que manejamos, usamos más datos agrupados que datos no agrupados. Entonces veamos para datos agrupados cómo hallar los cuartiles. Tiene una similitud con la mediana en su fórmula, ¿sí? Y en su forma de desarrollarse también. Primero, tenemos que identificar cuál es mi clase cuartil. Luego, hallamos el valor de los cuartiles y finalmente interpretamos los resultados. ¿Listo? ¿Cómo hallamos la clase cuartil? Vamos a verlo ahorita con la fórmula, ¿sí? Entonces, primero identifico para hallar mi clase cuartil. Recuerden que primero trabajamos con una tabla de distribución de frecuencia.
Tengo mi tabla de distribución de frecuencia y de ahí empiezo a desarrollar. Hallo mi clase cuartil, similar a lo que hacía en la mediana, que dividía en entre 2. Ahora voy a hacer acá algo parecido a esto. Luego va a tener su fórmula también, igual que la mediana, su fórmula. Y finalmente interpretamos los resultados en relación al porcentaje total que cubre de los datos, ¿no? El cuartil que deseamos encontrar. ¿Cómo hallamos la clase cuartil? Si bien es cierto, en la clase mediana dividíamos a n entre 2, que es mi base para hallar los cuartiles se parecen mucho a la forma de hallar la mediana en todo. Entonces, para hallar mi clase cuartil, decil o percentil, lo único que voy a hacer es, por ejemplo, en vez de dividir n entre 2, lo que voy a hacer para hallar la clase cuartil es multiplicar el número de cuartil por n, que representa el número de datos, y lo divido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque los cuartiles dividen los datos en 4 partes iguales. Si yo quiero hallar la clase decil, ¿cómo la hallo? Simplemente voy a multiplicar el número de decil que quiero hallar por n, que es el número de datos, y lo divido entre 10. Y si yo quiero hallar la clase percentil, lo que hago es multiplicar el número de percentil que deseo por n entre 100. ¿Sí? Entre 4, entre 10 y entre 100. La mediana dividí entre 2 porque prácticamente divide a los datos en 2 partes iguales. En cambio, el cuartil divide en 4, por eso lo divido entre 4, decil entre 10 y percentil entre 100. Entonces tiene mucha similitud con la mediana. Tenemos aquí. En esta tabla de distribución de frecuencia, lo que vamos a hacer es identificar cuál es la clase cuartil 3 y cuál es la clase percentil 50. ¿Cómo identificamos que esta es la clase cuartil 3? Hay que multiplicar número de cuartil 3 por número de datos, que es igual a la sumatoria de la frecuencia, 20, entre 4. Si realizamos esa operación, entonces decimos 3 por 20 entre 4, me va a salir 15. Ese 15, ¿dónde lo voy a buscar? Así como hacía con la mediana, de igual manera acá para los cuartiles, lo voy a buscar en la columna de frecuencia acumulada. Entonces busco un 15. Como no hay un 15, ¿cuál voy a tomar? El que se pasa a menos de 15. ¿Cuál se pasa a menos de 15 en la frecuencia acumulada? El 19 es el que se pasa a menos de 15. Entonces toda esta fila del 19 que está de verde va a ser mi clase cuartil 3. De igual manera, quiero hallar la clase percentil 50. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar el número de percentil deseado por n entre 100. En este caso, 50 por 20 entre 100. Me va a salir 10. ¿Dónde voy a buscar ese 10? En la frecuencia acumulada. ¿Hay un 10? Sí hay un 10 en la frecuencia acumulada. Entonces, esa va a ser mi clase percentil 50. ¿No? Y de la misma manera hacemos, ¿no? Cada que yo quiera hallar un cuartil, decil o percentil, identificar primero su clase, utilizo esas fórmulas correspondientes. Entonces, a partir de eso vamos a poder hallar o identificar más fácil las clases, ¿no? Para hallar más fácil el porcentaje de datos a los cuales equivale un cuartil, decil o percentil, ¿qué es lo que voy a hacer? En el caso de los cuartiles, el número de cuartil que quiero hallar su porcentaje de datos lo multiplico por 25%. En el caso de los deciles, el número de decil que quiero hallar su porcentaje lo multiplico por el 10%. Y en el caso de los percentiles, el número de percentil lo multiplico por el 1%. ¿Listo? Entonces ya tengo para hallar, cómo hallar más rápido el porcentaje de datos a los cuales equivale un decil, cuartil o percentil, ¿no? Dependiendo de lo que yo desee hallar. Veamos la simulación en el mismo Excel.
Vamos a volver a hacer estos ejemplos. Voy a borrar todo lo de aquí. Entonces tengo esta tabla de distribución de frecuencia y lo que voy a hacer es encontrar sus clases cuartiles, en este caso. Tengo la clase cuartil 3. Quiero identificar en esta tabla dónde está la clase cuartil 3. Entonces lo que voy a hacer es, igual, veo mi fórmula de acá, clase cuartil, número de cuartil por n entre 4. Perfecto, lo mismo voy a hacer. Número de cuartil, 3 por n, es la sumatoria de la frecuencia. 20 entre 4. 15. ¿Dónde busco este 15? En la frecuencia acumulada. ¿Hay un 15 aquí? No. ¿Cuál se pasa menos de 15? 19. Entonces, esta fila de aquí corresponde a mi clase cuartil 3. Siguiente. Quiero hallar mi clase decil 7. ¿Cómo hallo la clase decil 7? De igual manera, tengo que revisar mi fórmula de acá. Número de decil por n entre 10. Número de decil 7 por n 20 entre 10. 14. ¿Dónde busco el 14? En la frecuencia acumulada. ¿Hay un 14 aquí? Sí, acá está. Entonces toda esta fila de amarillo va a ser mi clase decil 7. Ojo, solo estamos identificando la clase. Una cosa es identificar la clase cuartil y otra muy distinta es hallar el valor del cuartil. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Ahorita solo estamos identificando la clase. Y en relación a eso ya se reemplaza en la fórmula y se obtiene el valor del decil o cuartil correspondiente. Clase decil 9. Igual, número de decil 9 por número de datos 20 entre 10. 18. De igual manera, me voy a buscar en la frecuencia acumulada 18. ¿Hay un 18 en la frecuencia acumulada? No hay. Entonces, ¿qué hago? El que se pasa menos de 18, en este caso es 19. Entonces, este a su vez también va a ser mi clase decil 9. Listo. Pasamos al siguiente. Quiero hallar la clase percentil 11. ¿Cómo hallo la clase percentil 11? De igual manera. Igual. Número de percentil por n entre 100. Esta es mi fórmula. Entonces aplico lo mismo. 11 por n, que es 20, este de acá, entre 100. Ya esta vez entre 100 porque ya estoy hablando de percentiles. 2.2. Para encontrarlo fácilmente en mi tabla de distribución de frecuencia, lo redondeo, o sea, sería 2. Busco el 2 acá. ¿Hay un 2 en mi frecuencia acumulada? Sí hay un 2 al comienzo. Ah, ya, entonces esta va a ser mi clase percentil 11. Clase percentil 73. Igual, número de percentil 73 por número de datos 20 entre 100. 14.6 es 15. Redondeado. Busco el 15 acá. ¿Hay un 15 aquí? No hay un 15. ¿Cuál se pasa a menos de 15? 19. Entonces, esta es mi clase percentil 73. De igual manera acá. Quiero hallar mi clase percentil 88. Igual 88 por número de datos 20 entre 100. 17.6 es 18. Busco acá la frecuencia acumulada en 18. No hay 18. ¿Cuál se pasa menos de 18?
19. Entonces, esta clase de celeste va a ser también mi clase percentil 88. Clase percentil 99. Igual, 99 por el número de datos es 20 entre 100. 19.8, 20. Hay un 20 en mi frecuencia acumulada. Sí hay un 20. Entonces, esta fila va a representar a mi clase percentil 99. ¿Listo? Entonces ya vamos identificando las clases cuartiles en la tabla de distribución de frecuencia. Clase decil 1. ¿Cómo hallamos la clase decil 1? Igual. Fórmula de aquí. Número de decil por n entre 10. Hablamos de deciles. 1 por 20 entre 10. 2. Busco el 2 en la frecuencia acumulada. ¿Hay un 2 en la frecuencia acumulada? Sí, a la primera línea. Acá está, 2. Entonces esa clase de verde también va a ser mi clase decil 1. Clase cuartil 2. ¿Cómo hallo mi clase cuartil 2? Igual. Igual, número de cuartil por n entre 4. Okay. 2 por 20 entre 4. 10. Este 10 lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. ¿Hay un 10 en la frecuencia acumulada? Sí, acá está de azul. Entonces toda esta fila va a representar a mi cuartil 2 en este caso. Algo que cabe resaltar es que algunos cuartiles y deciles son iguales, ¿sí? Por ejemplo, el cuartil 2 siempre va a ser igual a la mediana. Siempre va a ser igual a la mediana. ¿Por qué? Porque para hallar la clase mediana, ¿qué es lo que hago? Divido n entre 2. Eso es lo que hago, ¿verdad? A ver, vamos a aumentar el tamaño de letra. Esto es lo que hago para hallar mi clase mediana, dividir n entre 2. Y para hallar la clase cuartil 2, ¿qué es lo que hago? Multiplico 2 por n entre 4. ¿Sí? O sea, prácticamente 2n entre 4. Así. Si simplifico fórmula, le saco mitad acá arriba y mitad acá abajo, ¿qué es lo que me queda? Simplificando esto, me queda simplemente n entre 2. Simplificación de fracciones básica. Lo estoy dividiendo en entre 2. ¿Esto es igual a esto? Sí. Por eso se dice que la mediana es igual al cuartil 2. Si simplifico, voy a llegar a lo mismo. N entre 2. ¿Sí? Divido n entre 2. Seguimos entonces. Clase decil 2. Para el decil, número de decil por n entre 10. Número de decil 2 por n entre 10. 4. ¿Dónde voy a buscar ese 4? En la frecuencia acumulada. ¿Hay un 4 en la frecuencia acumulada? Sí hay un 4 que está acá. Entonces, esa fila va a representar a mi clase decil 2 en este caso. Listo.
Quiero hallar la clase decil 3. De igual manera, igual 3 por número de datos entre 10. 6. Busco en la frecuencia acumulada del 6. Hay un 6 en mi frecuencia acumulada. No hay un 6. Entonces, ¿qué número voy a tomar? El que se pasa menos de 6. ¿Cuál se pasa menos de 6? 10 en este caso. Entonces, esta fila la voy a tomar como mi clase decil 3. Clase decil 4. Igual 4 por el número de datos 20 entre 10. 4 por 20 entre 10. 8. Busco el 8. ¿Hay un 8 en la frecuencia acumulada? No. ¿Cuál se pasa menos de 8? 10. Entonces esa fila va a ser mi clase decil 4 también. Pasamos al siguiente. La clase decil 6. Igual 6 por número de datos 20. No se olviden siempre la sumatoria de la frecuencia absoluta es igual al número de datos. Así que cualquiera de los dos que tengan y seleccionen es correcto. 12. Busco el 12 aquí. ¿Hay un 12 acá? No hay un 12. ¿Cuál se pasa menos de 12? 14. Entonces, esa va a ser mi clase decil 6. Esta de acá. Ojo, si bien estamos encontrando o viendo que los valores son, que las clases, ¿no? De muchos deciles, cuartiles comparten la misma clase, pero los valores van a ser distintos, no van a ser iguales. Los valores cambian, ¿sí? Son distintos. Pueden compartir la misma clase, pero al final el valor va a ser distinto. ¿Y dónde va a estar la diferencia? ¿Por qué? Por este dato de acá. Es que va a hacer que el valor sea distinto. Pueden compartir la misma clase, diferentes cuartiles, deciles o percentiles, pero su valor es totalmente distinto uno del otro. ¿Sí? Son distintos. Bien, seguimos con el decil 8. ¿Cómo hallo la clase decil 8? Igual, sigo mi fórmula de acá, número de decil por n entre 10. Número de decil 8 por n 20 entre 10. 16, ¿dónde voy a buscar el 16? En la frecuencia acumulada. Hay un 16 en mi frecuencia acumulada. No hay un 16. ¿Cuál se pasa menos de 16? 19. Entonces, esta clase de celeste es mi clase decil 8. Quiero hallar mi clase percentil 12. Percentil es fórmula. Acá está, clase percentil. Número de percentil por n entre 100. Voy a hacer lo mismo. Igual 12 por n 20 entre 100. 2.4. Ya lo tengo aquí. Entonces, 2.4 redondeado a 0 es 2. Voy a buscar el 2. Frecuencia acumulada. ¿Hay un 2? Sí hay un 2 acá arriba, la primera fila. Entonces, esta primera fila va a ser mi clase percentil 12. Aquí. Quiero hallar la clase percentil 16. Igual, 16, número de percentil por n, 20 entre 100. Solo estamos siguiendo estas fórmulas, de acuerdo si es un cuartil, un decil o un percentil. Se dan cuenta de la similitud que tiene con la mediana.
Es muy parecido a la mediana, a los cuartiles. Listo, me sale 3.2 redondeado, 3. ¿Dónde voy a buscar el 3? En la frecuencia acumulada. ¿Hay un 3? No hay un 3. ¿Cuál se pasa menos de 3? 4. Entonces esta clase de morado va a ser a su vez mi clase percentil 16. Ya lo tengo. Seguimos. Quiero hallar mi clase percentil 20. ¿Cómo hallo la clase percentil 20? Igual número de percentil, de la misma manera que arriba, por 20 entre 100. 4. Ese 4 lo busco en la frecuencia acumulada. ¿Hay un 4 en la frecuencia acumulada? Sí hay un 4 en la frecuencia acumulada. Acá está. Entonces esta clase de morado también es mi clase percentil 20. Quiero hallar la clase percentil 32. ¿Cómo hallo mi clase percentil 32? Igual es mi número de percentil por el número de datos, 20, entre 100. Me sale 6.4, redondeado, 6. ¿Dónde voy a buscar el 6? En la frecuencia acumulada. ¿Hay un 6 en la frecuencia acumulada? No hay un 6. Entonces, ¿cuál voy a tomar? El que se pasa a menos de 6. ¿Qué número se pasa a menos de 6 en la frecuencia acumulada? El 10. Entonces, esta clase, esta fila va a ser mi clase percentil 32. ¿Listo? Entonces, ya vamos identificando correctamente nuestras clases. Pasamos a la clase percentil 55. Igual, número de percentil 55 por número de datos 20 entre 100. Busco el 11 acá en la frecuencia acumulada. ¿Hay un 11 en esta frecuencia acumulada? No hay un 11. Entonces, ¿cuál voy a elegir? El que se pasa menos de 11. ¿Qué número se pasa menos de 11? 14. Esa va a ser mi clase percentil 55. La clase percentil 48, de la misma manera, igual, número de percentil 48, número de datos 20 entre 100. Recordemos que dividimos entre 100 porque los percentiles se dividen en 100 partes iguales. 9.6, redondeado, 10. Busco el 10 acá. Frecuencia acumulada, ¿hay un 10? Sí, hay un 10, justo está acá de azul. Esta clase va a representar a mi clase percentil 48. Quiero hallar la clase percentil 50. Igual, 50 por 20 entre 100. Busco 10. Frecuencia acumulada, hay un 10 acá. Sí hay un 10. Acá está. Entonces es mi clase percentil 50. Ahora, el percentil 50 también es igual a la mediana. Miren, para hallar la clase mediana divido en entre 2. Y para hallar la clase percentil 50 es 50 por n entre 100. Simplificando, si acá borro un 0, quinta sería 1 y quinta me queda 2. Entonces, simplificando esta fracción, me queda simplemente n entre 2.
Y n entre 2 no es igual a este n entre 2, sí es lo mismo. Entonces, por eso se dice también que la clase percentil 50 es igual a la clase es igual al cuartil 2 que hemos visto, y al mismo tiempo es igual a la mediana. Tanto en clase como en valor siempre van a ser iguales. Percentil 50, cuartil 2 y la mediana. Siempre van a ser exactamente iguales en clase y en valor. Siempre va a salir igual. Ahora, quiero hallar la clase percentil 59. Igual, 59 por el número de datos entre 100. 11.8. Redondeado, 12. ¿Dónde busco el 12? Frecuencia acumulada, busco el 12. ¿Hay un 12 aquí? No hay un 12. Entonces, ¿cuál voy a tomar? El que se pasa menos de 12 es 14. Entonces, voy a utilizar esta fila para identificar a la clase percentil 59. Y ya tengo mi clase percentil 59. Nos quedan 3. Percentil 66. 66 por 20 entre 100. 13.2. Redondeado 13. Voy a buscar el 13 en la frecuencia acumulada. ¿Hay un 13 en la frecuencia acumulada? No hay un 13. ¿Cuál se pasa menos de 13? Exacto, el 14. ¿Verdad? Entonces, esta también va a ser mi clase percentil 66. Vamos con los dos últimos. Clase percentil 69, igual 69 por el número de datos 20 entre 100. 13.8 es 14. Entonces, en este caso, en mi frecuencia acumulada, tengo que buscar cuál es el 14, ¿verdad? ¿Hay un 14 en mi frecuencia acumulada? Sí. Justo está apareciendo acá. Entonces, esta clase, esta fila, corresponde a mi clase también percentil 69. Entonces vamos viendo cómo vamos identificando, hallando correctamente cada una de las clases, ¿verdad? A ver, nos falta la última. Quiero hallar la clase percentil 71. Igual, 71 por número de datos otra vez 20 y dividimos entre 100. Resultado, 14.2. Redondeado a 0 sería 14. ¿Sí? Recuerden que este redondeo del cual les hablo es solo para identificar fácilmente la clase aquí en la tabla. Pero al momento que nosotros vamos a despejar en la fórmula para hallar el valor, ahí sí ya tenemos que respetar el decimal, ¿sí? Solo es momentáneamente redondeado para que podamos identificarlo fácilmente en la tabla, ¿sí? Con eso ya basta. Entonces, 14.2, 14. Busco en la frecuencia acumulada si hay un 14. ¿Hay un 14? Sí. Entonces, esta es mi clase percentil 71. Ya lo tengo. Entonces, ya están identificadas todas mis clases acá. Ahora que ya he identificado las clases, lo que tengo que hacer es determinar el porcentaje al cual equivalen cada uno de estos. Este porcentaje que vamos a determinar ahora me va a permitir a mí después poder interpretar el resultado. Cuando ya hay el valor, interpretar ese resultado de una manera adecuada. Entonces, para eso, para la interpretación, necesitamos tener, además del valor, el porcentaje. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar el porcentaje. Como hemos visto ya en la diapositiva, para hallar el porcentaje de un cuartil, hay que multiplicar el número de cuartil por 25%.
Para hallar el porcentaje de un decil, tengo que multiplicar el número de decil por 10%. Y para hallar el porcentaje de un percentil, tengo que multiplicar el número de percentil por 1%. Entonces aclaramos una vez más, ¿por qué por 25, por qué por 10 y por qué por 1? Si todo mi conjunto de datos equivale al 100% y lo divido en 4 partes iguales, ¿a cuánto porcentaje equivale cada parte? Simplemente lo que tengo que hacer es dividir 100 entre 4 y me va a dar 25. Por eso es que en los cuartiles hablamos que cada fragmento, cada parte equivale al 25%. Lo mismo pasa con los deciles. Si todo el conjunto de datos es un 100% y los datos se dividen en 10 partes iguales, ¿a qué porcentaje equivale cada parte? 100 entre 10, 10. Mismo principio con los percentiles. Si todo mi conjunto de datos es un 100% y lo divido en 100 partes iguales, 100 entre 100 es 1. Entonces de ahí es de donde salen estos porcentajes. Y dijimos que los quedan acumulativos, ¿verdad? En general los cuartiles. Bien, entonces, número de cuartil, 3. Por 25%. La fórmula de aquí. Quiero saber a qué porcentaje de los datos equivale el cuartil 3. Entonces, número de cuartil, 3 por 25%. 75%. ¿Qué porcentaje de los datos equivale el decil 7? De la misma manera, igual 7 por 10%. 70%. ¿Qué porcentaje equivale el decil 9 del total de datos? 9 por, acá está, por 10. 90%. ¿Qué porcentaje equivale el percentil 11 del total de datos? 11 por percentiles por 1%. Y así sucesivamente vamos a terminar de hallar para toda la columna. Entonces ya vamos identificando. Igual. Percentil 73, ¿qué porcentaje equivale del total de datos? Igual 73 por, acá está la fórmula, 1%. Percentil 88. 88 por 1%. Todo lo que son percentiles es por 1%. Percentil 99, igual 99 por 1%. Decil 1, igual 1 por, en el caso de los deciles se multiplica por 10%. Cuartil 2. ¿Qué porcentaje del total de datos equivale al cuartil 2? Igual 2 por 25% aquí. Decil 2. Igual 2 por, en este caso un 10%. Decil 3. Igual 3 por 10%. Decil 4. Igual 4 por 10%. Acabamos viendo. El cuartil 3 equivale al 75% de los datos. El decil 7 al 70% de los datos. El decil 9 equivale al 90%. Percentil 11 equivale al 11% de los datos. Percentil 73 al 73% de los datos. Percentil 88, 88% de los datos. El percentil 99 equivale al 99% de los datos. El decil 1 equivale al 10%. El cuartil 2 equivale al 50%. El decil 2 equivale al 20%. Decil 3 equivale al 30% y decil 4 equivale al 40% del total de datos. Como les digo, esto nos va a permitir, una vez que ya hallemos el valor correspondiente, interpretar correctamente el resultado obtenido utilizando estos porcentajes.
Entonces seguimos hallando. ¿Qué porcentaje del total de datos equivale el decil 6? 6 por 10%, 60%. Igual 8 por 10%. Lo que decimos con deciles. Percentil 12, allá es 12 por, ya no es 10%, sino va a ser por 1%. Siempre nos guiamos de acá de esta tabla. Percentil 16, igual. 16 por 1%. Percentil 20, igual 20 por 1%. Percentil 32, igual 32 por 1%, 32%. Igual 55 por 1%, 55%. 48 por 1%. 50 por 1%. 59 por 1%. 66 por 1%. 69 por 1%. Y 71 por 1%. Acá me olvidé de ponerle el más al comienzo. Listo. Entonces, ya hemos hallado a qué porcentaje equivale cada uno de estos cuartiles. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos trabajando con tablas de distribución de frecuencia. Entonces, identificamos la clase aquí en la tabla. Ya en la siguiente clase vamos a ver cómo hallamos el valor. Y una vez que ya tengamos el valor, hacemos la interpretación tomando el valor que hemos encontrado y estos porcentajes que hemos determinado. Entonces, como hemos dicho, los cuartiles son acumulativos. Es decir, si el cuartil 1 equivale a un 25%, el cuartil 2 toma los dos primeros segmentos, el primero y el segundo, es decir, 25 más 25, 50%. El cuartil 3 tomará los tres grupos, el primero, el segundo más el tercero. Y lo mismo pasa este principio con los deciles y los percentiles. Entonces, estos porcentajes nos ayudan para poder interpretar mejor un conjunto de datos. De ahí salen estos porcentajes. Recordemos que estos datos que aquí estamos hallando, solo los redondeamos a 0 provisionalmente para poder identificar más fácil su clase a través de la frecuencia acumulada. Pero aquellos datos que nos hayan salido con decimales como estos, al final este decimal lo vamos a conservar cuando reemplacemos en la fórmula para hallar el valor de los cuartiles correspondientes. ¿Listo? Entonces utilizamos cuartiles cuando nuestra media aritmética no es significativa. Y la mediana tampoco, ¿no? Cualquiera de las medidas de tendencia central que hemos hallado no es significativa. Entonces, en ese caso, se hace necesario usar cuartiles. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi media... Vamos a ponerlo aquí más abajo. Si mi media aritmética fuera 15 de un conjunto de datos, ¿no? Esta fuera mi media aritmética y mis datos son los siguientes. Son 8, 6, 10, 12, 7, 9, 18, por ahí puedo tener un 20. ¿Qué pasaría si mis datos fueran estos y mi media aritmética es 15? Yo comparo y veo y digo, ¿no? Mira. El 8 está muy alejado de 15. El 10 también en 5 puntos. El 12 no está muy alejado, está bien, no solo son 3 puntos. El 18 de igual manera. El 9 sí está siendo un poco alejado de 15. Hay 6 puntos de diferencia. De igual manera, el 7 con el 15 hay 8 puntos de diferencia. El 20 del 15 hay 5 puntos de diferencia. Entonces, cuando veo que la mayoría de los datos
tiene una diferencia considerable en relación a su media aritmética, entonces ahí es donde se hace la necesidad de trabajar con cuartiles. Pero si la diferencia de la mayoría de los datos es muy poca la distancia o la diferencia que hay entre la media aritmética y ese conjunto de datos es muy poca, entonces ahí digo que mi media aritmética sí es significativa y ya no tengo necesidad de hallar cuartiles. Entonces depende de cómo esté su media aritmética en relación a este conjunto de datos. Qué tan disperso esté. Es que se hace la necesidad de usar o no los cuartiles que hemos visto ahora. ¿Listo? Eso es como cuando sabemos cuándo usar cuartiles. Ahora, ¿cómo sé cuándo uso cuartil, cuándo uso decil o cuándo uso percentil? Depende de la cantidad de datos también que ustedes tengan. Mientras más datos tengan, muchos datos tengan, se hace más la necesidad de usar deciles o percentiles, ¿no? Que tenemos más grupos de datos. Mientras menos datos tengamos, usamos solo cuartiles. Mientras más datos tengamos, usamos deciles o percentiles. Va a depender de la magnitud de datos que tengan, de la cantidad de datos que ustedes tengan. Si tienen muchos, pero muchos datos, entonces pueden usar deciles o percentiles. Pero si son, sí, una cantidad de datos, pero no son tantos, entonces simplemente pueden quedarse con el uso de los cuartiles. Entonces ven la similitud que tiene la fórmula para hallar la clase mediana, simplemente dividíamos n entre 2. Acá también divide n, pero ya no entre 2, entre 4, porque se divide en 4 partes los cuartiles. Entre 10, porque el decil se divide en 10 partes. Y percentiles entre 100, porque se divide en 100 partes. Pero tiene esa similitud de dividir n entre cierto número, ¿verdad? La mediana, porque era entre 2, porque como está en el medio, prácticamente es como si dividiera a un conjunto de datos en 2 partes. Por eso era entre 2. Entonces esa lógica funciona también con el cuartil, con el decil y el percentil. Solo que adicionalmente a eso le estamos agregando el numeral que representa el número de decil, cuartil o percentil que deseamos hallar. ¿Y por qué ese numeral o eso no teníamos en la mediana? Porque la mediana es una sola. En cambio, los cuartiles son varios, los deciles son varios y los percentiles son varios. No tengo un solo cuartil, no tengo un solo decil y no tengo un solo percentil, tengo muchos. Entonces, por eso mismo es que añadimos a n el número de cuartil, decil o percentil que necesitábamos. En cambio, en la mediana no necesitábamos hacer eso porque es una sola mediana. No hay 2 medianas, 3 medianas, 4 medianas, no, hay una sola mediana. Entonces, como es única, no necesito multiplicarlo por nada más. Y simplemente se quedaba como n entre 2. ¿Listo? Por eso es que la fórmula es así simplemente y acá le estamos añadiendo esto, ¿no? Del numeral. Es por esa razón. Bien, entonces esperamos que hoy día hayamos aprendido un poco más de esto de los cuartiles. Ya en la siguiente clase vamos a hallar el valor y vemos la interpretación que vamos a usar también estos porcentajes que hemos determinado o hallado ahora. ¿Sí? Entonces, si tenemos el formulario en la mano con estas fórmulas, es mucho más fácil identificar esos valores. Se hace más sencillo identificar estos valores. Entonces, no nos olvidemos, cuartiles, este es mi conjunto de datos, y divido en 4 partes iguales. Recuerden que solo hablamos de 3 cuartiles, porque es de acuerdo, es como si esto fuera un tablón, y yo quiero hacerle cortes al tablón para obtener 4 partes iguales. ¿Cuántas partes o cortes le hago al tablón para obtener las 4 partes iguales? 3 cortes. Por eso es que solo hay 3 cuartiles. Es como si cada corte representara un cuartil. No hablamos de 4 cuartiles porque no tiene sentido que acá yo diga cuartil 4 y tome el 100% de los datos. Entonces no tiene ningún sentido. Lo mismo pasa con los deciles, por eso solo hay 9 deciles. Si digo decil 10, tomo el 100% de los datos, no tiene sentido. Y de igual manera pasa con los percentiles. Por eso decimos que hay 99 percentiles. Entonces existen 3 cuartiles, 9 deciles y 99 percentiles.
Entonces, una cosa es en lo que se divide la cantidad de grupos o segmentos o partes en las que se divide cada cuartil, decil o percentil, y otra cosa muy diferente es decir cuántos cuartiles, deciles o percentiles existen. ¿Listo? Entonces, estos son los cuartiles y para que se utilizan también llamados medidas de posición, ¿no? Que también le llaman así. Entonces, para eso nos sirve. Cuando mi media aritmética, mi mediana o mi moda no es muy significativa, hay mucha diferencia de ellos en relación a los datos, ¿no? A la mayoría de los datos que se tiene, entonces ahí es donde se hace la necesidad de usar estas medidas de posición. Además de las medidas de tendencia central, también hay otra forma de medir esa distancia, ¿no? Que existe o esa dispersión entre los datos respecto a su media aritmética, que se le llama medidas de dispersión. Esos también nos permiten ver si la media aritmética, en este caso específico, si es significativa o no es significativa, y de acuerdo a eso también se determina si es necesario o no hacer uso de estos cuartiles. Entonces tengo varias formas de saber si es significativo o no. Relacionando, particularmente observando simplemente al ojo, ¿no? Los datos en relación a mis medidas de tendencia central, en específico a la media aritmética. Y la otra forma es hallando ya bien el cálculo correspondiente a través de las medidas de dispersión, que me permite saber con mayor exactitud la diferencia de esos datos con respecto a su media aritmética. Y así puedo determinar con mayor claridad si me conviene o no hacer el uso de cuartiles, deciles o percentiles. Entonces, tener en cuenta esas cosas y de acuerdo a la magnitud de datos, mientras menos datos tenga, puedo usar cuartiles. Mientras más datos tenga, tengo que usar deciles o percentiles para poder representarlos mejor. De cualquiera de las dos formas, de las medidas de tendencia central o del uso de cuartiles, igual estoy resumiendo a los datos en unos valores. No estoy tomando el 100%, simplemente estoy resumiendo en valores concretos, ¿no? En pocos valores, un conjunto de datos. Puedo tener 1000 datos y los resumo en 9 valores, ¿no? Hallando deciles. Estoy resumiendo igual los datos. La cuestión es resumirlos en pocos valores. Igual lo estoy resumiendo, solo que las medidas de tendencia central los resumía en un solo valor. En cambio, los cuartiles los resume en varios valores, pero igual los está resumiendo, ¿no? No es lo mismo hablar de 1000 datos que hablar de 9 datos representativos. Igual ayudan a resumir la información que se maneja. Entonces, ese es el uso respectivo que le damos nosotros a los cuartiles, deciles y percentiles. Para eso nos sirven hallar estas medidas. Ya han visto que en realidad tiene la semejanza que está teniendo con la mediana y van a ver lo fácil que es hallarlos en la siguiente clase y cómo interpretarlos. Entonces, para la interpretación, no se olviden que necesitan, además de tener el valor, necesitan tener los porcentajes, ¿no? Trabajar con esto. Trabajar con esto para poder tener los porcentajes respectivos. Estos porcentajes, en conjunto con el valor que vamos a hallar en la siguiente clase, nos van a permitir interpretar correctamente el resultado de estos cuartiles, deciles o percentiles respectivamente. Bien, espero que hoy hayamos aprendido un poco más acerca de estadística básica, ¿no? Y como ven, los múltiples usos o cosas, herramientas que podemos usar en estadística que nos facilita realmente para organizar o entender mejor un conjunto de datos, ¿no? Analizarlos de la mejor manera posible. Nos estamos viendo en nuestra próxima sesión de este curso de estadística básica en Excel para administradores. Nos vemos en una próxima sesión.